Más allá de las declaraciones sobre su hijo, la entrevista a la revista Cambio que concedió el presidente Gustavo Petro incluye varios apartados muy interesantes. Interesantes porque incluyen mentiras o errores muy graves del presidente sobre temas económicos. Veamos algunos de ellos. Lo primero es que Petro da por muerto al capitalismo. Y vino la catástrofe y desde ahí no se ha parado el capitalismo. Sí, ¿cierto? Y por eso yo gané las elecciones, porque en realidad hay que hacer un cambio. Ahora, la resistencia al cambio nos vence, nos va a vencer, pues lo único que van a hacer es condenar el país a una mayor violencia, desencadenar los efectos de un modelo económico que se acabó ya. Muy curiosa declaración, porque si algo, el capitalismo goza de muy buena salud y está muy lejos de morirse. Fíjense cómo ha escalado el Producto Interno Bruto per cápita en el mundo. Por cabeza, el Producto Interno Bruto ha crecido de manera continua durante las últimas décadas. Pero uno diría, bueno, eso es un promedio y puede ser que mientras algunos se han enriquecido mucho, la mayoría de la población de la Tierra se empobrece. Pero es que tampoco es así, porque fíjense lo que ha pasado con la pobreza extrema en el planeta. Hace unas décadas, en la década del 90, esa pobreza extrema estaba por encima del 35%. 35% o más de los seres humanos del planeta vivían en condiciones de extrema pobreza. Hoy en día ese porcentaje es muy similar al 10%, es decir, ha caído a casi una tercera parte de lo que teníamos en 1990, que en términos históricos pues es un tiempo muy corto. En todo el mundo el sistema capitalista ha permitido que esas millones de personas salgan de esa condición terrible. No parece estar, de acuerdo a estos indicadores, ni al Producto Interno Bruto per cápita y tampoco a las cifras de pobreza, no parece que el capitalismo esté agonizando, señor presidente, sino más bien todo lo contrario, se encuentra en un proceso de florecimiento nunca antes visto en la historia. ¿Por qué está en crisis el capitalismo desde el 2008? Porque destruyeron la demanda a partir de bajar los salarios y subir la jornada de los trabajadores. Ese es el caso de Estados Unidos. Nos explica Petro que esta crisis, que según él existe en el sistema capitalista, se originó en 2008 y que la razón de esa crisis es que se destruyó la demanda. Pues esto no tiene asidero en la realidad. Fíjense en estos datos que son presentados por las autoridades de Estados Unidos y según los cuales, al contrario, el consumo personal, los gastos personales de la economía en Estados Unidos, es decir, cuánto gasta las personas en bienes de consumo y en bienes duraderos, al contrario de lo que dice Petro, pues han crecido de manera sostenida durante las últimas décadas y crecieron muy especialmente antes de esa crisis de 2008. No bajaron, como está diciendo el presidente, entre 2002 y 2008, contrario a lo que está diciendo Petro, en los años previos a esa crisis financiera que vivió el mundo y Estados Unidos en 2008, pues ese consumo personal, ese gasto personal pasó de más o menos $7,000 a más o menos $10,000 en términos nominales, eso sí, pero incluso ajustados por inflación también crecieron en términos nominales cerca de 30% apenas en esos años, lo cual nos dice que no es cierto, como afirma el presidente, que el origen de la crisis de 2008 haya sido la depresión del consumo, más bien todo lo contrario. Y explica Petro que ese consumo se hundió, según él, que ya vimos que no se hundió, que el consumo se hundió supuestamente porque hubo una bajada de los salarios. Porque destruyeron la demanda a partir de bajar los salarios. Pero resulta que esa bajada tampoco existió. Fíjense lo que pasó o lo que ha pasado con los salarios en Estados Unidos durante las últimas décadas. Al contrario de lo que nos dice el presidente, el ingreso mediano de los hogares estadounidenses ha subido sistemáticamente durante las últimas décadas. Eso sí, con periodos puntuales de tiempo, que son esas barras grises que ustedes ven ahí, en los que ha bajado o ha tendido a bajar ese ingreso mediano, pero esas barras son las recesiones que ha vivido Estados Unidos. Fíjense lo que pasa en 2007.
venía de subir, al contrario de lo que dice Petro, ese ingreso de los hogares en Estados Unidos. Y es por la crisis del 2008, que naturalmente fue una recesión profunda en la economía americana. Fue por esa crisis que esos ingresos medianos tendieron a bajar, pero pues después de 2012, más o menos, después de 2012, esos ingresos de nuevo repuntaron. Es más, antes de la pandemia, en 2019, los ingresos medianos de los hogares en Estados Unidos alcanzaron su techo histórico, por encima de $70,000. Y esto es en dólares reales, no son dólares nominales. Es decir, antes de la pandemia, que por supuesto fue una crisis económica muy grave que enfrentó la economía de Estados Unidos y que trajo la contracción de los ingresos de los hogares, antes de esa crisis estábamos en máximos históricos de ingresos de los hogares, con lo cual pues, es difícil sostener el argumento que esos ingresos, como sugiere el presidente, han venido bajando sistemáticamente o que sean el origen de las crisis financieras. Lo que uno encuentra es que, al revés, las crisis financieras generan que los ingresos de los hogares, de los trabajadores, tiendan o a estancarse o a contraerse. Y frente a esta inquietud que le expresé por Twitter al presidente sobre este tema, el de los ingresos de los hogares, él me contestó lo siguiente: el cuadro que muestra Julio César confirma mi afirmación. Entre 2006 y 2014 el ingreso promedio de las familias norteamericanas se estancó. Es una explicación de la crisis que arrancó en el 2008. Pero fíjense en esto, pues que los datos contradicen exactamente lo que nos está diciendo Petro. Fíjense que en 2004, por ejemplo, los ingresos de los hogares de Estados Unidos, la mediana de esos ingresos, era de $63,745. Esos son ingresos en términos reales, ajustados por inflación, por pérdida de capacidad adquisitiva. Y en 2005 eran de 64,427, ¿no? Un incremento muy grande, pero en todo caso un incremento. En 2006, 64,930, de nuevo un incremento que puede ser modesto, pero un incremento. Y en 2007 ya un incremento de casi $1,000. Antes de la crisis financiera, el ingreso promedio, o el ingreso mediano más bien de los hogares era 65,801. Y es después de esa crisis financiera o durante esa crisis financiera que arranca en 2007 y se profundiza en 2008, es cuando caen ahí sí los ingresos de los hogares de Estados Unidos hasta $63,455 y continúan cayendo, evidentemente por cuenta del fenómeno recesivo. Continúan cayendo hasta 2012, no hasta 2014 como dice el presidente, que de nuevo ahí se equivoca. Desde 2013 ya suben los salarios nuevamente, suben los ingresos medianos de los hogares en Estados Unidos y continúa subiendo hasta 2019, hasta antes de la crisis generada por la pandemia. Por lo tanto, no, señor presidente, realmente se equivoca de cabo a rabo. No es cierto que se hayan estancado entre 2006 y 2007 los ingresos promedios de las familias en Norteamérica. Es más, los ingresos promedios de las familias en Norteamérica han crecido de manera sistemática durante las últimas décadas. La otra explicación que da Gustavo Petro a la supuesta crisis terminal del capitalismo en Estados Unidos, y se entiende a nivel mundial, es que los trabajadores cada vez tienen que trabajar más horas. Porque destruyeron la demanda a partir de bajar los salarios y subir la jornada de los trabajadores. Ese es el caso de Estados Unidos. Pero esto es absolutamente falso. Fíjense en los datos basados en un estudio de la Universidad de Groningen sobre el número de horas que trabajan un trabajador de tiempo completo en Estados Unidos. Pasó de más o menos 1.920 horas en la década del 50 a hoy en día estar por debajo o alrededor de 1.700. Y este número de horas incluso cayó previo, este número de horas trabajadas cayó previo en los albores de la crisis financiera de 2008. Incluso se hundió más durante la crisis financiera de 2008, seguramente preciso porque la actividad económica perdió impulso y los trabajadores tendieron a recibir menos horas en su empleo principal, con lo cual pues es normal que esto ocurra, pero en todo caso lo que nos está diciendo el presidente no es cierto. Al contrario, los trabajadores de Estados Unidos y de otros países desarrollados y no desarrollados, como el caso de Colombia, cada vez trabajan menos horas.
Pasamos a la parte más extraña de las declaraciones del presidente porque no hay un hilo muy lógico, no es muy estructurada esta parte, sin embargo también está llena de varias mentiras. Fíjense que nos dice que el sistema pensional supuestamente ya no ahorra en Colombia. El sistema pensional dejó de ahorrar. Pero es que los datos dicen todo lo contrario, además datos que son verificados por su propio gobierno a través de la Superintendencia Financiera. El último dato del último trimestre de 2022 nos dice que el ahorro pensional en los fondos privados cerró en 345 billones de pesos, una cifra muy cerca del máximo histórico en total del ahorro que se alcanzó en 2021. Pero es que fíjense en este cuadro, es un estudio que publicó el Banco de la República. Investigadores del Banco de la República midieron año a año, con datos de nuevo de la Superintendencia Financiera de Colombia, cómo ha evolucionado el ahorro pensional en el país, el stock de ahorro que administran en el RAIS los fondos de pensiones. En 1998 había 9 billones de pesos, en el año 2000 había 19 billones de pesos ahorrados. Para venirnos más cerca, en el 2010 había 139 billones. Pero es que hace 10 años, en el 2013, había 172 billones y hoy hay 345 billones de pesos. Es decir, en el lapso de 10 años, ese ahorro pensional se ha duplicado prácticamente, con lo cual es incomprensible eso que nos está diciendo el presidente de que el ahorro pensional pues ya no existe o no se está ahorrando. Al revés, año a año el stock de ahorro que está en los fondos de pensiones ha venido creciendo sistemáticamente. Fíjense en el dato de 2019, que es el último que recoge este estudio del Banco de la República. Había 281 billones de pesos en todos los fondos y en todos los portafolios que administra las AFPs en el RAIS, y hoy ya tenemos 345 billones de pesos, es decir, más o menos durante los últimos 3 años que han sido muy difíciles, que tuvimos una de las peores crisis económicas que recuerda este país, marcada por la pandemia del COVID. El ahorro pensional se incrementó casi en unos 65 billones de pesos, lo cual no es poca cosa. Aunque parece que la afirmación del presidente tiene que ver con que parte de este ahorro pensional está invertido fuera del país. Los fondos privados de pensiones ya no son ahorros, sacaron la plata, la mitad de la plata la sacaron afuera. De alguna manera, lo que nos da a entender el presidente es que como parte del ahorro pensional no está en Colombia, sino afuera, entonces eso significa que ya no se ahorra. Pues no tiene mucho sentido, señor presidente. Si usted tiene unos ahorros en pesos o los tiene en una cuenta en dólares a nivel personal, hablo, pues en todo caso son ahorros suyos, no porque estén fuera del país significa que no estén ahorrados. Están ahorrados en otra jurisdicción, pero en todo caso están ahorrados. Pero parece que este es el argumento del presidente y uno podría creer, bueno, lo que quiere decir Petro es que están mal ahorrados, que es una mala práctica, una práctica deshonesta, sacar la plata de los trabajadores de Colombia y llevársela a invertir al exterior. Pero es justo lo contrario, es una práctica que al contrario se debería profundizar, porque es una buena práctica de ahorro y es la diversificación, es uno de los principios de la inversión responsable, es no tener todos los huevos en la misma canasta, sino poner esos huevos, esos recursos que están destinados a financiar pensiones, en otras jurisdicciones para aliviar los riesgos asociados a Colombia, los riesgos específicos de nuestro país. Cada trabajador ya asume muchos riesgos relacionados con la economía, con la política en Colombia, y es prudente que una parte de su ahorro pensional, por lo menos, ojalá una parte grande, no esté concentrada también en la economía colombiana, que como hemos visto, de hecho, en parte y en muy buena medida por cuenta de las políticas del presidente Petro, pues enfrenta hoy unos riesgos enormes. De hecho, esa práctica de diversificar globalmente fuera del país es la que desarrollan los fondos de inversión en pensiones pues más grandes, más prestigiosos y con mejores resultados del planeta. Piensen, por ejemplo, en el Fondo Soberano Noruego, que es un paradigma de inversión de los recursos de la población, de los ciudadanos,
Y ese fondo invierte no el 50%, no la mitad, como dice Gustavo Petro, hay en Colombia, de hecho es menos que eso, pero este fondo noruego, que es un fondo soberano gigantesco, invierte el 100%, la totalidad del ahorro que tienen los ciudadanos noruegos, que es propiedad de los ciudadanos noruegos y que es administrado a través de ese fondo soberano, que tiene como propósito además también financiar las pensiones, ese es uno de sus propósitos, pues el 100% de los recursos de ese fondo soberano, que son mayores a $1 trillón de dólares, una cantidad de dinero pues inconmensurable, gigantesca, están invertidos el 100% de esos recursos fuera de Noruega, en el exterior. La mayoría de esos recursos, como pueden ver en este gráfico, están invertidos en acciones de 63 países, por cierto, países como Colombia. Están invertidos en más de 9.000 compañías, empresas, en acciones de esas empresas alrededor del mundo, en negocios privados alrededor del mundo. Así invierte el fondo noruego, que es un paradigma de inversión global. Otro pedazo está invertido en renta fija y otro pedazo menor, menos del 3%, en activos inmobiliarios. De todas maneras que no se entiende qué es lo que está diciendo el presidente. No se entiende por qué nos dice que no exista el ahorro o que ya no se ahorre cuando el ahorro está, de hecho, muy cerca de los máximos históricos. Luego de una crisis muy profunda que vivió la economía de Colombia y el mundo, igual estamos cerca de los máximos históricos en términos de ahorro y en línea con las mejores prácticas de inversión globales, esos fondos se están diversificando, invirtiendo en compañías y en proyectos, en renta fija alrededor del mundo, como hacen los mejores fondos y los fondos más importantes del planeta. Entonces, pues no es cierto lo que nos está planteando el presidente Gustavo Petro. No es cierto que el capitalismo esté agonizando, al contrario, ha traído fantásticos resultados durante las últimas décadas en todos los países, en todas las sociedades en donde ese capitalismo se ha dejado florecer a través de la libre empresa, a través del libre mercado, es decir, haciendo exactamente lo contrario de lo que propone el gobierno antiempresas de Gustavo Petro. Tampoco es cierto, como nos dice el presidente Petro, que las crisis financieras como la de 2008 tengan su origen en que los trabajadores cada vez trabajan más o que los trabajadores cada vez ganan menos. Tampoco es cierto, como nos dice el presidente, que los fondos de pensiones en Colombia ya no estén ahorrando, nunca habían ahorrado tanto. Y tampoco es cierto que no ahorren porque esos recursos se inviertan en el exterior. De hecho, los fondos de pensiones más importantes, más grandes, más responsables, más vigilados del planeta, principalmente y a veces, como en el caso noruego, invierten todo su capital fuera de su país de origen. Es una buena práctica, una práctica que le da seguridad a los trabajadores para pensar en su pensión. De manera que la entrevista de la revista Cambio pues incluye todo tipo de errores, imprecisiones y todas tienen un objetivo. Esas mentiras, como lo ha hecho sistemáticamente el presidente Petro, tienen un objetivo que es el de legitimar, el de justificar una serie de reformas que son nefastas, que además de nefastas están mal hechas, que fueron hechas de manera, como dice él, chambona, desordenada, apresurada, para justificar esas reformas que ponen en peligro el futuro de todos los colombianos y el futuro de la economía colombiana. El presidente ha repetido todas estas mentiras.